Ahí Buenas comenzamos. tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida en nombre del GESIT, el Grupo de Historia y Epistemologías de las Cartografías y las Imágenes Técnicas. Les damos esta bienvenida a un nuevo episodio cartográfico, este ciclo de charlas, conferencias que venimos realizando de manera ininterrumpida desde el año 2017, en el que tenemos el gusto de recibir invitados que nos cuentan sus trabajos, sus reflexiones, sus líneas metodológicas en torno a las imágenes y esta vez tenemos una invitada, Trini Barros, que ahora va a presentar Marina Riesnik. Muchas gracias a todos los que nos siguen en vivo y en directo y a los que nos van a ver en diferidos en el canal de YouTube del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, hola a todos. Les cuento que nuestra expositora de hoy, Trinidad Barros, es licenciada en Artes por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que a través de la pintura y de la escultura textil centró su obra en el cuerpo humano y en la relación metafórica entre la piel y la ropa. De eso nos va a hablar hoy. Y entre sus últimas exhibiciones podemos destacar Innovaciones Interespecie en el Espacio de Arte de la Peluquería en Buenos Aires en el 2025 y On the Other Hand en Galería Mónica Reyes en Vancouver en el 2024. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra, ella va a hacer una exposición de 20 minutos, algo corto, y después se va a abrir el espacio para que le preguntemos o lo que sea. Recuerden que esto después va a quedar tanto la exposición de Trini como el debate grabado en YouTube y subido, así que también bienvenidos a quienes nos vayan a ver después en la grabación. Bueno, cuando quieras, Trinidad, todo tuyo el escenario. Súper, muchas gracias. Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre una investigación que llevo haciendo ya hace como 5 años, pero que a partir de enero de este año se amplificó a trabajar con otras áreas, que es la ciencia, y en donde cuestionamos desde estas dos áreas la idea de la normalidad del cuerpo humano. Desde mi trabajo, hace varios años, y desde lo que me topé en enero con estos científicos, nos dimos cuenta que desde áreas muy diferentes nos topamos con problemáticas muy similares. En mi caso, y en el fondo en el caso de estos biólogos, era primero la mirada antropocentrista, en donde se separaba al humano del resto de la naturaleza y obviamente se generaba una jerarquía. También nos dimos cuenta que la forma en que se enseñaba evolución en los colegios estaba muy atrasada respecto de nuevas ideas y nuevas miradas de la evolución que integraban y cuestionaban también, volviendo a estas ideas antropocentristas. Em, Además, nos dimos cuenta de que dentro de todo esto había una dificultad para entender la diversidad en la naturaleza, tanto del humano respecto a otras especies como dentro de cada especie. Los objetivos que nos íbamos ido topando a medida de que hemos ido investigando, básicamente van a solucionar, o sea, buscamos solucionar estas problemáticas, que primero que nada es reubicar o entender al ser humano dentro del mundo natural. También reflexionar de nuevo en torno a las variaciones de la forma, tanto entre especies como dentro de cada especie. E integrar básicamente de forma interdisciplinar estas nuevas miradas de la evolución, como también unir mejor áreas muy diferentes en función de resolver estas problemáticas. Pero antes que ir como un poco a lo que hemos investigado, obviamente es necesario poner en contexto esto. Y como les comentaba al principio, una de las problemáticas era esta dualidad humano-animal. Y obviamente la mirada más antigua al respecto posiciona al humano en esta forma piramidal, donde el ser humano está en la parte más alta, pero obviamente aparecen otras teorías con el tiempo que son mucho más integrativas. Entre estas está la idea, o sea, el rol del evo-devo, que es esta teoría que evidencia básicamente el origen común que tenemos con otras especies en base a evidenciar la evolución y el desarrollo de los cuerpos. Esta mirada es mucho más integradora en cuanto
no nos posiciona o no describe la evolución en formato lineal, como vendría siendo más la mirada de Darwin, y más aislada en el sentido de que yo evoluciono, mi especie evoluciona en función de mis propios problemas y en una dirección lineal, sino que propone esta mirada de la evolución y del desarrollo mucho más integrativa, tanto de otras especies en mi propio desarrollo como también del medio ambiente. ¿Y qué tiene que ver esto acá, por ejemplo, con el desarrollo de las especies con una pintura? Y es muy interesante porque esta nueva mirada de Bodevo es muy similar a lo que podríamos pensar de la teoría del color, en donde se piensa que, o sea, básicamente un color nunca se puede aislar porque está integrado en un ambiente y por mucho que yo lleve, por ejemplo, este vaso azul a una sala blanca, intentando aislarlo, pensando un poco en esta idea lineal de la evolución, el blanco igual va a interactuar en el vaso azul de la misma forma que el vaso azul va a rebotar en la pared blanca, que vendría siendo muy similar a esta mirada Evo-Devo, en donde no se puede aislar una especie, sino todo lo contrario, tenemos que reconocer que estamos integrados en un mundo mucho más complejo, con muchos más factores que intervienen en nuestro desarrollo o intervienen en el resultado final. Pero también dentro de pensar las diferentes especies y que básicamente podemos diferenciarnos visualmente de otros animales, ¿qué pasa cuando dentro de nuestra especie aparecen diferencias? Ahí es cuando, tanto como artista, en mi práctica, como los biólogos, nos cuestionamos mucho la idea de lo patológico. Porque una cosa, esta idea de cuestionar la normalidad también viene de aceptar estos, ¿cómo decirlo? Estos eventos poco comunes. Porque es muy diferente decir normal a común. Cuando se impone una idea de normalidad, se establece una forma única de un cuerpo. Y, más, y pensándolo desde esta mirada Bodevo, que un cuerpo se desarrolle diferente o que aparezca un cuerpo diferente dentro de la evolución, dentro del desarrollo, es nada más y nada menos que simplemente una posibilidad de la naturaleza y no por eso algo malo. Obviamente nos cuestionamos qué es una patología, y es muy diferente pensar, claro, si una patología o si un cuerpo poco común sí compromete la vida de ese ser vivo, obviamente es algo que se tiene que tomar como patológico y en búsqueda de ayudar a ese ser o ese individuo, se puede intervenir, obviamente con la aprobación de ese ser o ese individuo si es que efectivamente está comprometida su vida, la calidad de vida. Pero sin embargo, hay todo un área de lo que podría ser considerado patológico que tiene mucho más que ver con la forma que con necesariamente o con expectativas de un cuerpo normal, más que necesariamente que comprometa la vida de ese ser. Y esta mirada Evo Devo integra como una posibilidad simplemente y como algo que es un hecho, estas diferencias o estas pequeñas posibilidades que van apareciendo dentro de los cuerpos. Como por ejemplo, es interesante que desde una mirada más científica, cuando vemos, no sé, un animal que tiene los pies con estas formas de pinza, nos sorprendemos y decimos, ¡oh, qué interesante, qué fascinante cómo se ha desarrollado, evolucionado para, en función de su especie o su vida, este tipo de pies o brazos o manos es lo más óptimo. Sin embargo, eso mismo llevado al ser humano se entiende como patológico o se busca inherentemente esta necesidad de corregir. Pero, por ejemplo, en este caso de esta tribu, que es tribu Badoma, ellos tienen ectodactilia. Es muy interesante porque desde el arte hay muchas cosas que yo desarrollo sin nombre, pero la ciencia ya le tiene nombre. En este caso, la ectodactilia, que es la ausencia de algunos dedos, por ejemplo. Y claro, en humanos esto se buscaría corregir
Sin embargo, visto en otra especie, nos parece como una posibilidad em, que describe básicamente ese animal y no nos parece anormal. El caso inverso vendría siendo la polidactilia, que pasa mucho que apenas nacen, por ejemplo, estos niños, lo primero que pensaría un doctor o incluso su familia sería corregir esto. Pero, ¿qué pasa cuando esto en el fondo no perjudica la vida de ese individuo? Obviamente nos cuestionamos también qué es perjudicario. Hay todo un factor cultural eh, que es de donde viene el, el juicio sobre este cuerpo. Y claro, quizás en aspectos como de la vida diaria, tener más dedos no perjudica a una persona. Sin embargo, obviamente hay todo un aspecto cultural de cómo va a ser mirado su cuerpo y de todo y cómo va a ser juzgado, que sí hay algo perjudicial en ese sentido, pero no fisiológico, cabe señalar. Y también, bueno, asimismo como se da la ectodactilia, también la polidactilia está presente en muchas otras especies. Y sucede, al igual que en estos ejemplos, como posibilidades. Como por ejemplo esta gallina o este caballo, es simplemente una posibilidad más del desarrollo y de la evolución. ¿Y qué rol toma el arte en tratar de en tratar de transmitir y difundir esta información? Volvemos un poco al pasado y también para poner en contexto, y acá obviamente, al igual que en la ciencia, donde se genera una jerarquía de los cuerpos normales o más aceptados, o la posición del humano respecto a otras especies, obviamente el arte también refleja eso, y es bien importante señalar como contexto inicial la idea de la construcción de un cuerpo ideal, sobre todo respecto a los cánones de belleza. En estas obras, en estas esculturas y pinturas, se evidencia mucho cuerpos estéticos, proporcionados, pero los cuerpos que no cumplen estos ideales no están representados. Sin embargo, estos cuerpos no se tardan mucho en aparecer. Y aparecen cuando la ciencia y el arte se encuentran. Eh, en esta intención de querer representar el mundo, tratar de capturar lo que nos rodea, eh, artistas y científicos se unen tanto en difusión de información como también en el tipo de representación y se acoplan en la búsqueda de representar lo más objetivamente los cuerpos. Obviamente, esta es una sensación de objetividad, sin embargo, los cánones que les comentaba antes y los juicios sobre los cuerpos, esta idea de un cuerpo ideal, no se, por mucho que el cuerpo se intenta representar objetivamente, estas representaciones no se desprenden de estos ideales o estas expectativas sobre los cuerpos. Y es aquí donde parte un poco mi trabajo de agarrándome de esta estética de objetiva de los cuerpos que normalmente son representados con fondos neutros, imágenes limpias, es que empiezo a trabajar una serie de pinturas en donde tomo aspectos humanos con aspectos de otras especies y los fusiono. ¿Para qué? Para proponer estos cuerpos diferentes, pero también para poner al espectador en la posición de evaluar qué tan animal es esto o qué tan humano es lo que están viendo. Pero como les comentaba, cosas que a mí desde mi práctica artística nacen desde la inspiración o de ideas, eh, la ciencia ya les tiene nombre. Por ejemplo, acá la hipertricosis, que es el crecimiento de vello en áreas donde normalmente no crece, o la neotenia, que es la idea de que se preservan ciertas formas características juveniles en la adultez en los cuerpos. Parte de mi investigación artística y parte de mi fuente creativa es la comparación anatómica y es muy interesante porque a medida que he investigado más sobre el cuerpo de otras especies me doy cuenta de lo similares que somos
eh, de lo evidente que se hace que compartimos un origen común. Y en este caso, por ejemplo, en esta pintura, estaba observando el cuerpo de una ballena y me di cuenta que dentro de las aletas, a pesar de que para uno como la imagen de esta superficie como una paleta es muy evidente, dentro de la aleta existe algo muy similar a una mano. Entonces, para esta pintura, tomé la anatomía de los huesos de la aleta de una ballena y la puse en el cuerpo humano. Y lo interesante es que esta pintura reflexiona un poco en torno a la relación que tenemos con otras especies y también cómo los organismos terrestres vuelven al medio acuático. Pero como reflexión mía, lo más interesante es que para los espectadores, cuando ven esta pintura en general, ven un animal alado. Entonces, de un animal terrestre a un animal acuático, lo que aparece es un animal alado y se hace muy evidente en este como triada que se arma, los similares que somos y el origen que compartimos con otras especies. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta mano que veíamos en los casos anteriores de polidactila o ectodactilia. En el caso de esta, es una mano que se basa en la mano de un panda, que el panda desarrolló un falso pulgar, que se le llama que es como un sexto dedo, pero en el panda nos parece fascinante que haya desarrollado esto en función de agarrar el bambú. Sin embargo, en un cuerpo humano se buscaría corregir o produce esa extrañeza, que es un poco lo que les comentaba que busco generar en el espectador para que se cuestione a sí mismo tanto su forma al proyectarse en las obras, como también su posición dentro de la naturaleza. Y tanto como desde la pintura me agarro de estas representaciones y esta estética, existen otros medios para poder hablar del cuerpo humano, y que en este caso yo uso la ropa. Ya que la ropa, al estar hecha en base de nuestra anatomía, eh, representa o captura de forma inherente nuestra forma, nuestro torso, con nuestros brazos, etc. Y asimismo, como desde la pintura yo puedo modificar la anatomía o modificar esta idea de un cuerpo, también lo puedo hacer desde el mundo textil y desde la ropa, como es en el caso de estos guantes, que son diferentes ejercicios que cuestionan diferentes ideas. Por ejemplo, el guante de café viene de la idea de cómo podríamos eventualmente sentir más o cómo podríamos ser más sensibles. Y ahí aparece la lógica: a mayor superficie, mayor sensibilidad, entonces pongo más dedos. Pero al mismo tiempo aparece algo muy vegetal, aparece la polidactilia, que en la ciencia ya tiene nombre, y por ejemplo, el segundo guante, que es una mezcla de humano con koala, se parece mucho a la mano que veíamos antes de esta tribu. Luego está el guante amarillo, que es una mezcla entre humano y caballo, y es interesante que cuando inserto la anatomía de otro animal en un guante humano, aparecen gestos humanos, que obviamente acá es un gesto muy irreverente. Y el último guante, que también es una reflexión en torno a cómo, si es que no, por ejemplo, el pulgar fuese muy largo, ¿cómo se moverían estos cuerpos? ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Cómo tomarían un vaso? Etcétera. Y por último, la vestimenta no solo nos permite cuestionar la forma y nuestra evolución y nuestra relación con otras especies, sino también cómo nos comportamos respecto de otras especies. Por ejemplo, esta obra nace en reflexión a esta idea de que la pérdida del pelo humano es como esa característica visual que nos separa mucho de otros animales, como la pérdida del pelo. Sin embargo, es muy interesante que si bien nos jactamos de tener menos pelo, tomamos la piel de otros animales que tienen una anatomía de ese animal, luego la cortamos en pedazos, hacemos una superficie, le impregnamos
nuestra anatomía a través de la técnica del patronaje y nos volvemos a vestir con pelo. Y esta obra lo que hice fue tomar un abrigo de piel y rasuré todas las zonas donde no deberíamos tener pelo como tal, dejando pelo presente solo en las axilas. Pero al mismo tiempo, en este rasurar evidencio todo el proceso que hay detrás de un abrigo de piel, que es básicamente todas las piezas que hay detrás de o sea, unidas, piezas unidas de animales. Y es interesante porque en esta investigación que venimos desarrollando con este grupo de biólogos, han aparecido todas estas problemáticas, o sea, los objetivos de este trabajo en conjunto es resolver esas problemáticas, pero también han aparecido otros cuestionantes y este trabajo va creciendo y creciendo. Y entre esas preguntas que nos hacemos también nos cuestionamos cómo hablar de forma. Hablamos, hablamos de apariencia, hablamos de anatomía. Y yo desde mi práctica artística decido tomarlo o hablar más de apariencia, ya que trabajo la idea de la pintura y el textil un poco en relación a esta metáfora entre piel y ropa, en donde la piel es la ropa que viste el cuerpo y la ropa una segunda piel. Pero si quitásemos tanto piel y músculo, lo que queda son los huesos. Y con ello es mucho más fácil identificar los similares que somos entre animales, entre especies. Y también visualmente es como si nos unificáramos, porque todos somos blancos y de hueso debajo de todo lo que nos podría separar. Porque si bien mi cuerpo puede ser muy similar al de un chimpancé, obviamente cuando aparece músculo y piel es donde se nos hace muy fácil identificar nuestras diferencias. Y con y con mi obra lo que busco hacer es justamente ir diluyendo o borrando estas diferencias y uniéndola con similitudes con otras especies para poder poner al espectador en esta posición de mirar su propio cuerpo, mirar el cuerpo de otras especies y identificarse dentro del mundo natural. Y acá agradecimiento, este es el equipo con el que venimos desarrollando este proyecto, que son biólogos y filósofos, y pronto esperamos ya publicar un artículo y parte del proyecto fue presentado hace muy poco en el Congreso de Filosofía de la Biología en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Trinidad. Gracias, Mm. Trini. Muchas Muy gracias, Trinidad. interesante. Súper interesante. Sí. Bueno, al menos para mí son como temas re nuevos, así que eh, sí, por ahí los comentarios que tengo para hacer son un Ujú. poco ahí, pero bueno, no sé, primero digo de abrir el Sí. ruedo en Ujú. otros. Exacto, yo tengo también dos comentarios así cortitos, un comentario y una pregunta en verdad. Bueno, Esperemos. y bueno, si no, empiezo yo porque digo, es demasiado básico tal vez lo que pregunto. Adelante. Pero no, me interesó mucho lo de los materiales. Ujú, Hablaste, digamos, bastante de los pelos, un poco de lo de la piel. Lo de la piel me interesa un poco más por este debate también entre lo orgánico y lo sintético. Eso ujú, particularmente, cómo manejan los materiales, tanto en un sentido práctico, digamos, de hacer la obra, ujú. como en lo conceptual, por lo vivo, lo no vivo, ¿no? Ahí, por ahí hay algo que me llama la atención. ¿Te refieres como a la dualidad, o sea, como a la diferencia entre pintura y textil? No, O- el uso del pelo en obra Ujú, y, y qué otro material, sobre dónde se implanta eso, cómo ujú, se trabaja ujú, y en función de los materiales, cuánto duran las obras, si tienen ujú, bueno, una duración, si los materiales se degradan. ujú. Bueno, he trabajado en realidad poco con
materiales sintéticos, quizás más en telas o en algunos guantes donde necesito como trabajar con muchos pares. Sí requiero comprar muchos guantes iguales y ahí lamentablemente no siempre se encuentran guantes naturales como a buen precio. Pero obviamente tiene como algo diferente trabajar con sintético, porque básicamente trabajo con una capa plástica, cuando es cuerina, por ejemplo. Y al trabajar con guantes de cuero o abrigos de pelo, es interesante porque como objeto, el cuero pasa a ser una superficie. O sea, es superficie, se corta con la forma necesaria y listo. Pero cuando trabajo con ellos, que es como diferente a simplemente usar el objeto, es interesante porque uno se detiene mucho más en los detalles de esa superficie. O sea, muchas veces cuando trabajas con cuero te pueden aparecer los pezones de los animales. Eh, o que terminan aplastados y que los tratan de ocultar como en los lugares donde no sean como visibles en la prenda, por ejemplo. Pero también cuando trabajo con pelaje me ha pasado, es bien emocional en ese sentido, porque la primera vez que trabajé rasurando un abrigo, claro, uno ve todos los pedazos y uno sabe que no puede identificar todos los zorros, por ejemplo, que están dentro de una chaqueta. Más o menos uno puede calcular por una cosa de tamaño. Pero me acuerdo la primera vez que trabajé con un abrigo de piel, estaba rasurando y cada tanto me topaba con ciertos pedacitos de cuero de muy mala calidad, que el cuero se deshacía de mirarlo, o sea, uno lo tiraba un poco, se destruía, le tiraba el pelo y desaparecía. Y dentro de una chaqueta, a medida que seguí rasurando, pude seguir identificando estos pedacitos. Yo pensaba que potente, porque si los uniese todo, podría estar reconstruyendo un individuo dentro de una superficie sin identidad, porque le estoy logrando identificar, ya sea si el animal estaba o era muy viejo o estaba enfermo, dentro de algo tan neutro como con una intención tan de borrar como un individuo en superficie, va apareciendo algunos. Y es interesante porque, claro, los materiales sintéticos no te permiten, o sea, no te va a pasar nunca eso, te mueve, es muy eh, emocionante en ese sentido trabajar con materiales naturales o sea, ni siquiera materiales naturales, trabajar con otros animales, dicho así. ¿Y dónde se consiguen esos materiales? Trabajo todo de segunda mano. Feria americana, como le decimos. Absolutamente, y mi mamá tiene un montón de amigas que, claro, se les mueren las abuelas y todo eso, y todo lo que ya no saben qué hacer, por ejemplo, no sé, la cantidad de guantes que he recibido, porque ya no se usan guantes, o sea, apenas con fines estéticos, y en Chile no hace tanto frío como para cubrirse las manos, y son unos guantes, o sea, unas piezas antiquísimas de cuero finísimo, muy interesantes de ver. Incluso el otro día pensaba justamente los guantes más antiguos, las manos son muy pequeñas y los guantes más nuevos, las manos son más normales como las de nosotros o tamaño más común. Y eso mismo, esa variación del tamaño de la mano, evidencia algo que es un hecho, que los humanos hemos ido creciendo en los últimos años. O sea, la misma evolución está capturada en los patrones de producción de los guantes, porque las manos de antes eran muchísimo más chicas de lo que son hoy. Entonces es interesante como una prenda misma puede incluso capturar el desarrollo y la evolución en un tiempo tan corto de tiempo. Claro, las vestimentas, ¿no? Si agarras las vestimentas de tiempos coloniales, eran todos pequeñitos. Eran pequeñísimos, exacto, sí. Sí, Igual totalmente. una nota al pie. Recién cuando hablabas del tamaño de antes y el Mm. tamaño de ahora de las manos, se te escapó de decir, y tienen tamaños más normales, más comunes. Sí, exacto. Me di cuenta de mis normales, sí. Por eso me autocorregí con comunes, exacto. Bueno, es que es curioso cómo uno tiene tan integrado eso mismo que incluso en el lenguaje a uno se le escapa como lo que ha venido escuchando toda la vida. Entonces, es una autocorrección constante de hacerse consciente al respecto. Tal cual, Sí, tal cual. sí. Bueno,
Yo quería hacerte dos preguntas, o sea, quiero hacerte una pregunta y otra es un comentario, pregunta. Ujú, Una es sobre la imagen, si la podés poner con la que convocamos, ¿no? Al ujú, episodio. Que me pareció muy llamativo que, claro, yo no la había visto como alado, sino ujú, que, porque eso tiene como una doble perspectiva posible, ¿no? Que es que esto que estamos viendo adelante sea la muñeca y la mano y por lo tanto tenga el brazo extendido, o que ajá, se colapse en hombro, cuyo ujú, caso serían como alas. ¿Vos ujú. buscaste esa doble posibilidad? Porque cuando dijiste que eran alas ya no pude dejar de verlo como alado, ¿no? Pero ¿vos buscaste esa doble perspectiva o la pensaste como hombro o como muñeca, esto que está adelante, digamos? Es curioso porque es una deformación visual que a mí no me pasa, es como que mi ojo no la viese, pero mucha gente me lo ha comentado que la ve como en perspectiva la mano. Claro, como si fuera para adelante, así. Claro, exacto. No, eso creo que es como algo que sucedió, que a mi ojo no le sucede, pero que a mucha gente le pasa. Y respecto de lo hablado, yo creo que tiene mucho que ver con, sobre todo, la cultura visual chilena del cóndor. Para nosotros la imagen del cóndor con estas plumas tipo dedo es tan Mm, pregnante que en mm, general en Chile ven al tiro el cóndor. Por eso claro, como la imagen del animal alado es al tiro, es como, ah, el cóndor, lo ven, es muy pregnante para la cultura chilena. em, y claro, no es como necesario que se vea el claro. pájaro No, así, yo pero... tendía a normalizarlo, Ujú, digamos, entre muchas ujú, comillas, ¿no? Que es saberlo como en perspectiva, como alguien que me pone ujú. frente a cámara una mano y se ve más grande por la perspectiva. Claro. Es Ujú. bien interesante. Eh, bueno, y después tenía una pregunta, ¿no? De lo que te escucho y tampoco es que conozco toda tu obra. Vos, en general, cuando estás trabajando con interespecies, sin embargo, en la parte del guante escuché que hablaste de algo vegetal, ¿no? Del mundo Ujú. vegetal. Esa Sí, era una pregunta. Y de esas, exacto. la que sería más del orden vegetal es la del dedo largo, de la que se va, la última, ¿la estás pensando? No, la café, que en el fondo Ah, también tiene que ver como con, no sé si, bueno, en Argentina no sé si está, pero en Chile tenemos una planta que se llaman docas, que son como muchos deditos mirando hacia arriba. ah, Eh, bien. y también aparece como algo de flor entre medio. O sea, es interesante que si bien no, estas obras no son pensadas desde el Ujú, vegetal, o sea, desde el mundo vegetal, porque yo no trabajo como pensando en eso, claro. igual va apareciendo en ciertas obras. Ah, bien, bien. No, no, entonces a raíz de esto te quería comentar algo, creo que ya lo comenté en algún episodio porque es algo que me impactó mucho y como vos trabajas con biólogos además, que es que hay una especie de planta, ¿no? Y que me hace pensar en tu trabajo también por la cuestión del ropaje, que es Ujú. una planta que metamorfosea, o sea que está, si está al lado de una determinada planta, sus hojas son como esa determinada planta, si está al lado de otra es como, y es como un misterio del reino vegetal porque Ajá. muchos empezaron a preguntar, pero ¿qué onda? ¿Tiene ojos? O sea, ¿cómo sabe Claro. qué es lo que tiene al lado? ¿No? Ujú. Y, y es una maravilla esa planta. No la conozco. Claro, y me parecía que además esa planta tiene la cualidad del ropaje, ¿no? Ujú. Del Sí. cambio de apariencia según lo que ve, además, o lo que tiene alrededor, no sé ni cómo será, Ujú. pero, pero bueno, nada, tu obra me hacía pensar un poco en como en estas, en Ujú. realidad más allá de esta planta, en estas lugares, en las cadenas de especies en las que se imbrican, ¿no? Algo que parece más del mundo animal con lo del mundo vegetal. Ujú. Bueno, por supuesto todo el mundo fúngico y todo eso, pero Ujú. nada, me pareció súper interesante tu obra. Muchas Nada, gracias. Sí, agradecida. no Sí. conocía esa planta, la voy a buscar. Después, bien interesante esa, eso Sí, es como una locura. sí, y siento que captura un poco lo que les comentaba antes de esta idea más integrativa de la evolución o el desarrollo. En el fondo, Claro, esa planta misma lleva en lo mismo, como en un tiempo-espacio muy pequeño, dejarse influenciar por lo que la rodea, total. probablemente Ah,
con esa planta debe tener algún objetivo específico quizás. Total, y desarrollaron como por ejemplo, unos experimentos en que le ponen al lado una planta artificial de plástico, porque en ¿Ah? principio una teoría era, bueno, la planta está tirando alguna sustancia a la que tiene al lado que Claro. le hace metamorfosear, pero le mandaron una planta de plástico al lado y parece que metamorfoseó en la planta de plástico, lo cual ya sería una locura. Pero bueno, no estoy Claro. diciendo que sea así, ¿eh? Ajá. Atención, biólogos, por ahí estoy diciendo una burrada. Pero en todo caso, para la imaginación es un material riquísimo, así que... Sí, absolutamente. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer Em, otro comentario. Yo nada más decir, hola Trinidad, Hola recién Marta. llego a mi casa, así que nada, recién entré y lamento haberme perdido la charla, pero bueno, me enredé en unos trámites y llegué hace un ratito. Igual Marta, vos conocés la obra de Trini, ¿no? Bueno, bastante porque tuvimos un encuentro el día que les mandé el mensaje y el contacto. Estuvimos hablando un montón. Yo después, bueno, estuve mirando lo que hace y sí, y la verdad que me parece muy desafiante. Eh, si bien sintoniza con muchas búsquedas, ¿no? Actuales, me parece que tiene una formulación muy original, eh, que abre muchas preguntas, o sea, eh, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Como que te deja con más inquietudes que certezas. Eh, a mí me parecía esto de que explorar la normalidad de la anatomía, eh, justamente en relación, en la charla que tuvimos, Trinidad me comentaba, bueno, el texto mío del 95, es tan viejo que ya lo ubico casi en la prehistoria, pero el de frente y perfil, eh, que a ella le había servido, ¿no? Como disparador, y digo, ¿cómo eh, justamente el arte o la producción artística puede llegar a, a llevar mucho más allá, por lo menos de lo que yo he hecho o trato de hacer en el trabajo de investigación, ¿no? Creo que el arte tiene como una capacidad para ir todavía más allá. No sé si el resto lo ve así o la propia actividad. Este, Retomando un poco lo que estás diciendo, Marta, quisiera pedirte, Trini, si nos contás un poco más de la génesis de la formación del equipo, porque Ujú, esta, los vínculos entre arte y ciencia es algo que a nosotros nos resulta bastante familiar, al menos como Ujú. planteo, pero es cierto que en general lo hacemos ay, parece que se del colgó. campo del trabajo académico científico. Y al revés, digamos, también conocemos artistas que exploran la cuestión académica, pero rara vez en la práctica ese cruce de arte y ciencia se da en el trabajo cotidiano, en el trabajo de equipo. Entonces, si nos podías contar un poquito cómo surgió la motivación, cómo el punto de encuentro de todos ustedes y ujú, qué desafíos les plantea eso en el trabajo, en el métier propiamente ujú. dicho. Bueno, nosotros nos conocimos, yo conocí a Daniela Flores en febrero porque fui a investigar al laboratorio, se llama Laboratorio El Rayo en la Universidad de Chile, porque estaba en búsqueda de aprender simplemente. Pero me topé con ella, que ella ya tenía una fundación interdisciplinar de arte y ciencia, que ella estaba buscando como desde el otro lado unirse a un artista para poder llevar a cabo una actividad más interdisciplinar y yo estaba desde el lado del artista buscando científicos que me pudieran como nutrir mi práctica. Eh, y bueno, la idea como tal nace de querer hacer un proyecto juntas desde sus ojos como
enseñar evolución, esta mirada más nueva que es el Evo-Devo, y desde mi perspectiva, hablar de los cuerpos y hablar de diversidad, pero que claro, como convergen como les comentaba al principio de la presentación, en las problemáticas y en los objetivos. O sea, no, si bien desde áreas muy diferentes, nos topamos con los mismos problemas y en función de enseñar quizás cosas diferentes, pero que están muy relacionadas. Y empezamos a desarrollar un artículo que vamos a publicar pronto, ya está en la fase final. Y a medida que empezamos a desarrollar ese trabajo, nos dimos cuenta que esto iba creciendo y se unieron dos personas más al equipo, que es Vicente Lobos y Carolina Anavena. Y se hizo, o sea, se nutrió mucho la investigación porque aparecieron aspectos filosóficos que teníamos que revisar, más de diversidad y cosas más, o sea, en el fondo, tantos, o sea, apareció mucha información científica, pero también cultural, social, etcétera, que se empezó a integrar y la investigación simplemente como ha ido creciendo en esto. El fin, o sea, como a dónde apuntamos con todo este proyecto es hacer una exposición interdisciplinar en un museo de historia natural, em, para llevar como al público general estas investigaciones y que no quede como en el aspecto em, universitario. Y también en función porque Queda en Daniela, Chile. en Chile, o sea, bueno, que lleguen muy lejos, ojalá. Pero Daniela ya venía trabajando con esto, con colegios, sin las artes, pero en el fondo enseñando esta nueva mirada de Bodevo en colegios, porque es una mirada que no se ha logrado transmitir como a nivel escolar. Eh, por lo menos en Chile, de evolución y desarrollo todavía sigue muy impregnada de la mirada de Darwin y no se lograron integrar nuevas miradas. Como que o sea, digamos, los descubrimientos científicos no han pasado. Y a través del arte creemos que es mucho más fácil tocar a los alumnos a hacerse preguntas, o sea, a los alumnos o a los escolares o al público en general, porque no es una forma fría, digamos, de transmitir información, sino que te evoca o te toca las mismas problemáticas que aparecen en la enseñanza de ciencia, pero desde una parte mucho más intuitiva o emocional que es a través del arte, pero que tocan los mismos problemas. O sea, por ejemplo, acá, no sé, pues vemos a esta mujer pelúa, obviamente es como espectador, es como, ya, hay un humano ahí, pero no es típico de un humano que tenga tanto pelo, pero sí hemos visto que existe algo llamado hipertricosis, pero más allá de eso, ¿qué me pasa con esta pintura? Parece que está incómoda o no. Em, yo me siento similar a ella o me siento menos, o sea, me siento menos humano o más humano porque tengo o no tengo pelo. En el fondo es llevar a una parte emocional o intuitiva una enseñanza científica. Súper interesante esta manera de plantear, eh, de plantear la normalidad y la normalidad, que, bueno, que está muy, a ver cómo decirlo, está enrarecida la gente, ahora que la diversidad está, entre comillas, de moda, ¿no? Ujú. Eh, Como que hay una nueva normalidad, que es lo diverso. Está mal Exacto. visto hablar de normalidad. Sí. Ujú. Pero también yo creo que es una normalidad, o sea, claro, esta nueva diversidad se incorpora a esta idea de normalidad. Pero siento que tanto en como los casos que vimos en la presentación, como en estas, no sé, pues, deformaciones que hago yo, o estas como cambios que hago en la anatomía, ahí hay una mirada que no tiene que ver tanto con la expresión de uno mismo, sino que tiene como que, ¿cómo decirlo? Se va hacia lo científico, como que siento que es como si cuando hablamos de tener dos dedos extra, entran los médicos en la conversación.
No es como yo quiero expresarme, entonces, no sé, me voy a hacer no sé cuántas perforaciones o voy a vestirme de esta forma, sino que es cuando aparecen en la anatomía, aparecen los médicos, o en el fondo aparece lo patológico en la conversación, y es interesante porque ya no se trata de cómo yo me expreso, sino es como si hubiese, hay un previo a mi necesidad de expresarme, que es como yo nací. Y quién va a tomar las decisiones, eh, puede ser muy temprano en mi vida o las tomo yo después eh, de cambiar ciertos aspectos de mi anatomía. Es interesante porque hay toda una parte donde yo creo que muchos individuos, no sé, se les quitaron los dedos extra en esta búsqueda de corrección de un cuerpo, o sea, en esta búsqueda de un cuerpo normal y que no necesariamente pudo haber perjudicado, no lo vamos a ver nunca, es en el fondo especular, la vida de ese individuo, o como también hay casos en la adultez donde eh, las personas, por ejemplo, claro, quieren modificar cierta parte de su cuerpo y siento que ahí sí hay un nivel de expresión, pero es es como si siento que el punto de partida es diferente. En uno están los médicos presentes y la idea de lo patológico, y en otro está una idea de expresarme de la forma en que yo quiero. Creo que ahí es interesante porque deberíamos quizás incorporar eso como a la investigación, porque si bien están unidos, también tienen sus diferencias. Bueno, porque en estas intervenciones sobre el cuerpo humano, ¿no? Intervenciones médicas, vamos a decir, o Ujú. intervenciones Sí, quirúrgicas, por ejemplo, a veces hay una frontera muy delgada entre lo patológico y lo estético, ¿no? A veces absolutamente. se usa como excusa algo patológico para hacer una intervención estética. Eso es Ujú, común incluso en el discurso de por qué te operas algo, ¿no? ujú. Ese es lo patológico es, mm, a ver, por ahí no es eh, debido a muerte, pero Claro. estoy pensando en los juanetes, en las personas que Ujú, les cuesta caminar y se operan los juanetes para poder caminar. Pero ujú. también hay una cuestión estética, pero también es que la salud juega también ahí en la idea de normalidad, porque la salud Claro, está bien definida como un clímax donde no hay ni dolor ni... eh, bueno, básicamente es que no hay dolor, ¿no? Es un clímax. claro. Entonces, eso también tiene una funcionalidad social. Exacto. Claro, y depende de cada individuo, así como, no sé, por ejemplo, el caso de esta familia con polidactilia, es un grupo familiar donde la mayoría tiene polidactilia y ellos lo viven perfecto. Como de hecho, incluso mostraban la imagen, ellos lo han usado a su favor, muchos tocan piano, porque tienen más dedos pero claro, ese mismo caso de polidactilia en otro lado, con un grupo social que no te acoge y que al contrario lo juzga, ese individuo con la misma condición fisiológica va a querer probablemente corregirlo. Entonces, es tan variable, una misma condición es tan variable dentro de cada individuo y todos lo pueden vivir diferente porque entran los factores culturales, etcétera. Sí, retomando lo que planteaba Carla sobre, bueno, vivimos una era de aceptación de la diversidad. Creo que lo que ha pasado es que se amplió eh, la tolerancia cultural, social, hacia, hacia ciertas expresiones que pueden venir de eso de expresarse, como decías vos, que Ujú. bueno, no de piercing, no todo mi cuerpo tatuado, pero también tiene que ver con las discapacidades o con, eh, o sea, hay un grado de tolerancia mayor. Pero me parece que, bueno, a través de tu obra, se trata de ir más allá de los límites actuales que aceptan cierta diversidad. Eh, Ujú. y me parece que cuando se va hacia un límite mayor, se roza lo monstruoso, ¿no? Esta categoría de lo monstruoso es muy fértil porque justamente eh, viene de mostrar, o sea, Ujú. el monstruo viene para, para que nos demos cuenta de algo. Sí. Entonces,
pensaba eso, ¿no? Cómo se puede propiciar una, una reflexión jugando con esta idea muy medieval, ¿no? Del monstruo, Sí. como algo que espanta, Ujú, que es rechazado, pero que tiene una razón de ser en la naturaleza. ujú, eh, un, eh, Tiene que ver con el prodigio, algo que aparece porque designio, digamos, divino, esto es lo que se creía en esa ujú. época, y que tiene algo para decirnos, algo, o sea, por medio de su monstruosidad nos dice algo. Entonces, me parece que está bueno quizás recuperar esa Sí. de antigua, ¿no? Sí, absolutamente. Y claro, desde la ciencia, lo monstruoso aparece muy pregnantemente en lo patológico. Em, pero, por ejemplo, también a mí me interesa mucho la idea de los gabinetes de curiosidades, donde se mezcla un poco o sea, se desaparecen un poco los límites entre lo patológico, lo común, porque básicamente aparece la curiosidad y aparece la fascinación claro, un ser vivo diferente. Ujú. Eh, y a ver si lo logro, pero un poco en mi pintura me gusta jugar a, a esto monstruoso. Me gusta generar ese rechazo porque básicamente pongo al espectador en la posición de elegir. Claro, Eh, sí. eh, pero sí, es un aspecto bien importante definitivamente, quizás no para este artículo, pero para el siguiente tenemos que incorporar. ¿Cómo es el Cosa, título del artículo? perdón. El, el título todavía no lo tenemos claro, pero básicamente, el título exacto no está claro, pero tiene que ver, es básicamente un poco lo que les presenté ahora respecto de la idea de normalidad. Bien. Yo que se me ocurrió, así en alguna de tus obras, eh, que seguramente le conoces, esta artista Orlán. Sí, eh, bueno, eh, esta mujer ya juega con todo esto, pero en su propio cuerpo, lo exacto. cual es eh, quizás más radical o más desafiante, ¿no? Para el espectador, porque además ella muestra los procesos de la cirugía, ¿no? No sé si el resto han visto obra de esta mujer francesa, se escribe Orlane, Orlane, bueno, nada, es como quizás en la misma sintonía, pero ella me parece que más está como dirigida a denunciar la medicalización, eh, sí, más por ese lado, como que ha Sí, terminado usando la cirugía estética en vez de para mejorar el aspecto, eh, de construir ese cuerpo normal y ese rostro normal y transformarlo en otras cosas. sí, exacto. Su trabajo tiene mucho más que ver con siento yo, con los cánones de belleza y con la construcción más cultural de una idea, de la idea de un cuerpo ideal. Y en mi trabajo, bueno, también por la metodología está más este cuestionamiento, pero desde la ciencia y desde la comparación con otras especies. Eh, Diría que va más por ahí como la diferencia, pero sí, su obra es muy interesante, impactante, por no decir más. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, un comentario, pregunta para Trini. Y si no, a vos, Trini, si quieres, si te quedó algo en el tintero que quieras comentar o agregar antes de cerrar. No, bueno, agradecerles obviamente este espacio, la oportunidad.
Y, y espero que eso, que le haya gustado. Muchas gracias por sus comentarios también, porque en todo esto, quizá no lo planteé al principio, pero este trabajo que venimos haciendo con estos biólogos, siempre lo hemos planteado como un trabajo abierto, en proceso, y es interesante como con cada conversación que hemos tenido a cada persona o grupo que le hemos presentado el proyecto aparecen más cosas y más cosas, en el buen sentido, como nos motiva, pero también nos lleva a tratar de agarrar otros aspectos que van apareciendo y que va haciendo que este proyecto crezca. Así que por lo mismo, muchas gracias por los comentarios, porque me llevo hartas ideas para compartirlas al equipo. Bueno, yo, bueno, además de agradecerte, Trini, por tu presentación, sí quisiera agregar un comentario más general que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo acá en la Argentina, sobre el financiamiento, mejor dicho, el desfinanciamiento de las ciencias, en particular de las humanidades y las ciencias sociales. Remarcar cómo tu trabajo desde las artes está dialogando con las acá llamadas ciencias duras, ¿no? Que se las suele asociar a un laboratorio, quisiera poner en valor cómo también las ciencias duras interactúan con las humanidades, las artes, las ciencias sociales, que ese diálogo es necesario, que no se puede hacer esa separación tan tajante que no existe en la práctica de producción del conocimiento o de producción de arte o de creación de cultura. Entonces quisiera, digamos, cerrar con ese llamamiento a una reflexión más seria y más comprometida con lo que significa hacer ciencia y cultura en general y en particular en este país en un contexto tan complicado. Hasta acá es lo que, no sé si, bueno, los saludos. Agradecer dignidad y muy apropiado el comentario final de Carla, por supuesto, pero es muy alentador que se puedan emprender este tipo de proyectos que demuestran justamente lo fértil que es la colaboración entre distintas áreas del conocimiento. Bueno, la vamos a seguir seguramente allá, acá, o por medio de estos dispositivos que por suerte nos permiten comunicarnos. Muy agradecida. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias primero a Trini, después a todos los que nos acompañaron acá en directo y a los que los disfrutarán en diferido. Muchas gracias y bueno, hasta el próximo. Próxima. Muchas gracias.